Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de los números romanos. Como sabéis, los números romanos pues es uno de tantos sistemas de numeración que había en la antigüedad. Por poneros algún ejemplo, pues mirad, tenemos los números egipcios. Ellos escribían a base de jeroglíficos, tenían un dibujo para el 1, otro para el 10, otro para el 100, así para cada potencia de 10, y combinándolos pues iban formando cualquier número. Luego, en Mesopotamia, pues teníamos el sistema de escritura cuneiforme. Ahí los babilonios pues escribían sobre tablillas de arcilla y con una caña pues iban haciendo unas marcas. Tenían una marca para el 1, otra para el 10, otra para el 60. Y había un cambio un poco curioso, pero de hecho de ahí es donde nos llega a nosotros nuestro sistema sexagesimal para, por ejemplo, para el tiempo y para los ángulos. Bueno, y luego ya nos vamos a Roma y a Grecia. Tenían sistemas muy parecidos y estaban basados en letras. Ciertos valores numéricos correspondían a ciertas letras. La I correspondía al 1, la V el 5, en fin, los que todos conocéis. Bueno, pues esto ya es una opinión personal mía, pero yo creo que la compartirán muchos matemáticos. Para ser el único sistema de numeración que ha pervivido hasta nuestros días, aunque sean resquicios para los siglos, para numerar reyes, papas, etc., pues era uno de los sistemas más feos, más inútiles y más poco prácticos de toda la antigüedad en las matemáticas. ¿Y por qué digo eso? Pues bueno, lo quiero justificar con algunas razones. Lo primero, en general, cualquier sistema de numeración que se basa en letras, pues podía dar lugar a ambigüedades. Uno escribía una V y una I y no sabe si es un 6 o si es la sílaba bi en alguna palabra. Uno dirá, bueno, pues por el contexto se puede saber. Sí, lo normal es que sí, pero puede que en algún caso pueda haber alguna confusión. De todas formas, este era el menor de los problemas, tiene otros problemas más importantes. Por ejemplo, lo poco práctico que era a la hora de hacer operaciones, era muy poco operativo. Esa facilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, para hacer una suma, sumar la unidad con la unidad, me llevo una, se la paso a la decena, eso ellos no lo tenían. La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestro sistema es posicional y el suyo no. ¿Esto qué quiere decir? Que una misma cifra para nosotros, el 2, por ejemplo, vale 2 si está al final del número, pero vale 20 si está en la penúltima cifra, vale 200 si está en la antepenúltima, etc. Para ellos no. Para ellos la V iba a ser el 5, estuviera al principio, al final, en medio de la palabra, de donde estuviera. Eso lo hacía muy poco práctico, ¿no? Parece una tontería, pero eso hacía que a la hora de sumar, restar, lo tuvieran muy difícil. Y el tercer problema que le veo yo es lo difícil que era escribir números grandes. Lógicamente tienen una limitación de letras. Ellos tenían hasta la M, que era el 1000. Entonces, ¿qué número era el más grande que podían escribir? Pues el 5000, 5M. Y si querían escribir números más grandes, pues ¿qué tenían que hacer? Bueno, pues lo primero que se les ocurrió fue decir, pues mira, vamos a ponerle una barra horizontal encima. Y esa barra horizontal significa que el número se multiplica por 1000. Por ejemplo, 2x y una barra horizontal encima significa 20 por 1000, 20.000. Bueno, con esto ya, ¿qué número podíamos alcanzar? Pues podíamos alcanzar las 5m con una barra encima, es decir, el 5000 por 1000, el 5 millones. Bueno, ya es un número más grande, pero todavía era limitado. Es decir, todavía uno decía, ¿y si quiero escribir un número más grande de 5 millones? ¿Qué hago? Bueno, pues entonces le buscaron otro apaño al sistema. Y en este caso lo que hicieron fue poner encima del número una especie de la mitad superior de un rectángulo. Es decir, algo así, una barra horizontal pero con dos apóstrofes por los lados. Y eso significaba multiplicarlo por 100.000. Es decir, lo que vendría a ser añadir 5 ceros. Ahí ya pues teníamos cubiertos números un poquito más grandes. Por ejemplo, ya ¿qué número era el más grande que podían escribir ellos? Pues podían escribir las 5m con ese medio rectángulo por encima. 5000 por 100.000, que ya estamos hablando de 500 millones. Ya es un número considerablemente más grande. ¿Cuál era el problema? Otra vez la ambigüedad. Había veces que podía no estar claro si eso era una barra horizontal o era un semirrectángulo. Y cambiaba mucho la cosa. No es lo mismo multiplicar un número por 1000 que multiplicarlo por 100.000. Hay una anécdota para nosotros bastante graciosa, para el que la sufrió seguramente no fuera tan graciosa, que se basa en esta ambigüedad. Gobernaba por aquel entonces el emperador Tiberio. Tiberio parece ser que ya de por sí tenía fama de tacaño y de no gustar mucho dar dinero a los demás. Tiberio entró al poder en gran medida por la ayuda, por el apoyo y por los chanchullos, todo se ha dicho, de su madre Livia.
Entonces Livia, cuando falleció, pues dejó estipulado que a ciertas personas que le habían ayudado a que Tiberio entrara al poder, pues tenía que pagarle unas cantidades de dinero. Una de esas personas, a la postre, sería emperador de Roma, y es Galba. Y a Galba, Tiberio supuestamente le tenía que pagar la cantidad de 50 millones de sestercios. 50 millones se escribiría 5 Cs y esa especie de medio rectángulo encima. Bueno, hay que decir que ellos al principio permitían poner las 5 C seguidas. Luego ya cambiaron y pusieron símbolos intermedios y permitieron la regla esa de si lo pones delante se lo restas, pero al principio no podían escribir 4 o 5 veces el número seguido, la cifra, que no pasaba nada. Entonces, en principio, el número que estaba estipulado ahí que le tenía que pagar a Galba era eso, 5 Cs con ese medio rectángulo encima, 50 millones de sestercios. Pero parece ser que ese medio rectángulo no estaba muy definido y no estaba claro si era un medio rectángulo o era una línea horizontal. ¿Tiberio qué interpretó? Pues lógicamente que era una línea horizontal, con lo cual que no se multiplicaba el número por 100.000, sino por 1.000. En lugar de 50 millones de sestercios, él pensó que lo que tenía que dar era 500.000 sestercios, o sea, medio millón de sestercios. Imaginar la diferencia, de 50 millones a medio millón, pues la gracia que le haría a Galba sería poca, ¿verdad? Galba se quejó, pero Tiberio dijo, no, si mi madre lo hubiera escrito más claro, pues no tendría duda en darte lo que ponía, pero aquí yo no tengo claro si pone 500.000 sestercios o 50 millones, así que yo te doy 500.000. En fin, por más que intentó Galba, no consiguió que le diera. Al final le dio una centésima parte de lo que le correspondería, un 1% de lo que correspondería. Gracia, poca le debió hacer, seguro. En fin, ahí había, como veis, problema a la hora de escribir números grandes. Luego se les ocurrió otro método, que era poner como superíndice el número en pequeño arriba, y eso significaba multiplicar el número que había abajo, diríamos en la base, por el número que había como exponente. Es decir, si ellos ponían, por ejemplo, una V y una C pequeña arriba, era equivalente a multiplicar 5 por 100. Es decir, ese número representaría el 500. Pero otra vez, ambigüedad. No, a veces no quedaba claro si ese número pequeño era realmente el que estaba arriba o era parte del número de abajo. Se dieron bastantes casos de que no estaba claro. Con lo cual, como veis, a ellos mismos no les convencía su sistema y estuvieron haciendo cambios, pero no llegaron a encontrar el sistema perfecto. Bueno, una última curiosidad que os quiero contar sobre este sistema. Todos sabéis que la mitad de 10 es 5, ¿verdad? Y el 10 en números romanos es una X. Y si vosotros cogéis la X y le quitamos la mitad inferior, ¿qué nos queda? La V. ¿Y qué es la V en números romanos? El 5, la mitad de 10. Pues no es un chiste, esto es verdad, esto es así. De hecho, este sistema lo heredaron de los etruscos, y los etruscos hicieron esto, lo que pasa es que cogieron la mitad inferior, cogieron la V invertida. Los romanos pues decidieron darle la vuelta para que coincidiera con una letra ya de su abecedario. De hecho, el 500, que sabéis que es una D, también tiene ese origen. El 500 es la mitad de 1000. Lo que pasa es que el 1000 los etruscos no lo escribían con una M, lo escribían como una especie de circunferencia así atravesada verticalmente, lo que sería una phi mayúscula en el alfabeto griego. Pues así es como escribían en 1000. Por tanto, si de ese le hacemos la mitad, le quitamos la mitad de la izquierda, la mitad de la derecha, lo que queda pues es bastante parecido a una D mayúscula, que es como escribimos el 500 en números romanos. En fin, como veis, un sistema curioso, aunque, como he dicho, poco práctico, inútil y que personalmente no entiendo cómo ha sobrevivido hasta nuestros días. En fin, hasta el próximo vídeo, gente.